Padre querido, nos sometemos a ti, rogándote que tu Espíritu Santo nos acompañe hoy una vez más y que abra nuestros sentidos, que te quedes en nuestros corazones para siempre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Este género con nada sale, sino solo por oración y ayuno. Mateo 17:21 y Marcos 9:29. Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos? Espero que en el amor de Cristo todo estén bien. Si tenemos el amor de Cristo, todo está bien. Eso no hay ni siquiera que preguntárselo. Este 2025 ha sido, está siendo y será el año donde los demonios están teniendo encuentro con los seres humanos a través de la inteligencia artificial, a través del yoga, a través de espíritus seductores, a través de personas muertas. Todos sabemos que los muertos nada tienen que ver debajo del sol. A través de demonios. Los espíritus seductores son llamados seductores porque a través de la inteligencia artificial se esconden a través de los juegos, seducen también a tus hijos, se esconden a través de esta nueva era con sus yogas, música denigrantes y el espiritismo, incluso en muchos cánticos en las iglesias. ¿Es el yoga realmente un demonio? ¿Es este tema algo que realmente merece atención seria? ¿O es la paranoia de estos cristianos devotos que creen que todo es demoníaco? Pues déjame decirte que hace 2 años fui instructor de yoga con cientos de horas de entrenamiento, y esa es mi pasión. Mi pasión es la curación. Mi pasión es ayudar a las personas a sanar. No tengo ni idea de que me han engañado. No supe que el yoga era completamente diferente hasta que fui salvado por Jesucristo. No se trata solo de estiramiento y ejercicio físico. Si realmente sigues el camino espiritual del yoga, la palabra yoga está combinada con los textos antiguos del hinduismo, los Vedas y el Bhagavad Gita, de la misma manera que la Biblia hindú habla de unirse con la conciencia cósmica. Todo se trata de fusionar su alma con la conciencia cósmica. Ahora, la mayoría de las personas que van a un estudio de yoga para hacer yoga no saben esto, así que realmente quieren hacerlo. Son principalmente para el ejercicio físico. Ya sabes, la salud mental y algunas cosas que son buenas para sus vidas, solo para mantenerse saludables y mantenerse flexibles, esas son buenas cosas. Pero el problema es que ustedes lo persiguen bajo una cobertura mucho mayor, bajo una misión de yoga mucho mayor, que es totalmente antibíblica, totalmente anticristiana, y en realidad terminará en una demonización extrema, porque estos dioses y diosas, muchas posturas de yoga en realidad se utilizan para adorar a dioses y diosas específicas, no a todas ellas. Muchos otros son realmente beneficiosos para el cuerpo, órganos, sistema nervioso y anatomía humana. Pero otros son posturas y secuencias específicas de adoración al sol, adoración a dioses específicos como Shakti, Shiva y Ganesha. La verdadera religión del yoga es mucho más que estiramiento. Si quieres hacer ejercicios de estiramiento y mantenerte en forma, haz ejercicios de estiramiento y mantenerte en forma. Pero si comienzas a entrar en el yoga y todas estas meditaciones, todos estos intentos de encontrar la luz dentro de ti, tratando de, ya sabes, mejorar tu mente, comenzarás a caer lentamente en esta versión de la nueva era del yoga, que parece ser compatible con el cristianismo, pero no lo es en absoluto. Se dice que esta disciplina espiritual fue concebida bajo influencias demoníacas. Los Vedas fueron escritos por antiguos sabios que recibieron revelaciones divinas sobre el entrenamiento del yoga, sobre la fusión del alma con la conciencia cósmica. Ellos lo llamaron Brahma. Estas posturas son de ahí, de ellos surge la disciplina. Ahora que lo tenemos en los Estados Unidos, es una de las actividades físicas más populares del mundo, incluso espirituales. El yoga es una parte esencial de la espiritualidad en esta era completamente nueva. Cuando practicas yoga,
Algunos creen que podrías estar abriendo puertas a influencias espirituales adversas que te alejan de Cristo lentamente. No va a ser como wow, justo después de la clase de yoga. Es como si estuviera poseído por un demonio, a menos que realmente estés haciendo bhakti yoga, es decir, cantando y llamando a estos dioses y diosas y adorándolos, entonces eso básicamente está entrando en tu alma de inmediato desde estos demonios. Este es un derecho legal inmediato. Yo también estuve involucrado en esto, lo he visto. Kundalini Yoga es en realidad una serpiente que se desliza a lo largo de tu columna vertebral, pero lo llaman una energía, lo llaman una fuerza que se enrolla alrededor de tu columna vertebral como una serpiente hasta que llega a tus chakras más altos para activar la iluminación y la activación del alma y la armonía entre todos tus chakras. Kundalini Yoga. Realmente he visto a los demonios expulsados de las personas que excavan Kundalini Yoga. He hecho Kundalini Yoga. Afortunadamente nunca entré en eso, pero otros han invertido años en eso. Están buscando en lo más profundo de sus corazones, están buscando al Señor, están buscando a Jesús, pero simplemente no pueden encontrarlo porque han sido engañados. Las técnicas mezclan verdades y falsedades, logrando engaños que pueden desviarte espiritualmente. Muchas personas que participan en el yoga están buscando el amor verdadero. No saben que Dios es amor y que Jesús es la respuesta. Si practicas yoga y eres escéptico como cristiano, mi recomendación sería, idealmente, cesar esa práctica. Busca alternativas de estiramiento, ejercicios que puedan realizarse en casa o en gimnasios. Pero eso no es bajo la cobertura del yoga. Esto no está bajo maestros que están realmente comprometidos con esto. Algunos son inconscientes, muchos están conscientemente comprometidos con esta disciplina espiritual. Pero ellos saben, bueno, no tiene nada que ver con el espíritu. Es para mi salud, es para mi cuerpo. Quiero mantenerme saludable, quiero mantenerme suave, quiero mantenerme flexible. Ya sabes, quiero tener cierto nivel de paz interior. Ya sabes, si el trabajo está ocupado, las cosas se ponen estresantes porque es por eso que el yoga se comercializa como un complemento saludable para el estilo de vida. Usted sabe, es una especie de terapia, usted sabe, ayuda a ser más productivo, ayuda a tener una mejor paz interior, tener una mejor alegría y felicidad en la vida. No enfoques tus búsquedas espirituales en el yoga, enfócalas en Cristo. Usted debe buscar estas cosas en la iglesia, en la oración, en la contemplación de la palabra de Dios. El problema radica en que algunos resultados del yoga pueden alejarte de Cristo mientras fortalecen otros aspectos. Pero Cristo y la verdad son las cosas más importantes en nuestras vidas. Es fácil para el diablo dar algo que ayuda a seducirte para mantenerte saludable, ya sabes, mantenerte flexible si eres. Pero para entender lo que es realmente el yoga, no es solo algo de diversión y juegos, ya sabes, la mayoría de la gente probablemente no sepa estas cosas. La mayoría de la gente puede practicar yoga solo con buenas intenciones, pero las buenas intenciones combinadas con el engaño pueden conducir a la destrucción. Y usted no quiere que esto enseñe a la gente lo que realmente es el yoga. Vamos a crear algo que satisfaga lo que queremos, que es mantenernos saludables y mantenernos físicamente activos, pero que no se ajusta a estas prácticas espirituales hindúes extremadamente diabólicas, que son obviamente antibíblicas. Cuando los demonios rondan el ambiente, se siente un ambiente pesado e incluso muchas familias se vuelven tóxicas, muchas reuniones se vuelven tóxicas porque están llenas de demonios a su alrededor. Las personas que comúnmente están en compañía de los demonios, con solo llegar a un sitio, cargan el ambiente de una atmósfera pesada, de chisme y un montón de cosas, mientras que las que están con Dios alegran el ambiente y se puede sentir que los ángeles de Dios rondan ese lugar a través de esas personas. Hay casas donde usted llega y se siente esa pesadez y ese ambiente tóxico, pero hay otras casas donde usted llega y siente una paz que viene del cielo. El deseado de todas las gentes, dice en la página 482, entre los más constantes discípulos de Cristo se contaba Lázaro de Betania. Desde la primera ocasión en que se encontraran, su fe en Cristo había sido fuerte.
Miren qué bonito. Lázaro inmediatamente encontró a Jesús y su fe creció hasta los cielos. Su amor por él profundo y el Salvador le amaba mucho. En favor de Lázaro se realizó el mayor de los milagros de Cristo. El Salvador bendecía a todos los que buscaban su ayuda. Ama a toda la familia humana, pero está ligado con alguno de sus miembros por lazos peculiarmente tiernos. Su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto con la familia de Betania, y para un miembro de ella realizó su obra más maravillosa. ¿No le gustaría a usted ser parte de esos que están ligados con Jesús de manera muy especial y con lazos tiernos? A mí sí que me gustaría, hermanos y hermanas, me encantaría, se lo ruego todo el tiempo. El espíritu de profecía dice que Jesús ama a toda la familia humana, pero está ligado con algunos de sus miembros. Fíjense que con no todos, por lazos peculiarmente tiernos. Oh, cómo me gustaría estar ligado a mi amado Jesús con lazos tiernos. Él dice: con cuerda humana te traje, con cuerda de amor. Es así, hermanos y hermanas. Él nos ha traído con lazos de amor, con lazos tiernos. Y es por eso que estamos aquí, porque lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Su amor es inmenso por nosotros y nada nos va a pasar mientras estemos debajo de sus alas. Oh, cómo quiero estar ligado a mi amado Jesús con esos lazos tiernos. ¿Y ustedes qué me dicen? Escriban en los comentarios: Jesús, quiero estar ligado contigo a través de esos lazos tiernos. Hermanos y hermanas, oremos para no ser uno más del montón. Preparemos nuestro corazón para que Jesús se sienta feliz de morar allí. Sigue diciendo el texto: me encanta este libro, el deseado de todas las gentes. Después de la Biblia, este libro, y luego el conflicto de los siglos. Este libro fue el que hizo que yo quisiera bautizarme en tiempos de la pandemia, pero todas las iglesias estaban cerradas y tuve que esperar hasta mayo del 2021 para poderlo hacer. Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio. ¡Wow! ¡Qué duro! Nuestro Salvador, el Rey del universo, no tenía lugar donde vivir. No tenía un lugar de Él. ¿Se imaginan eso? A lo mejor hay personas que escuchan este tema ahora y tienen varias propiedades. Pero sabes, tu Dios que descendió aquí no tenía nada. No tenía nada. La verdad es que Jesús quiere que seamos humildes. Muy humildes. Sin importar cuántas cosas Él nos dé aquí. Dice: dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos. Qué bonito. Así debemos ser, hermanos y hermanas. Debemos amarnos los unos a los otros. Hasta que eso no suceda, la lluvia tardía no caerá en nosotros. Recuerde que dice que ellos estaban unánimes entre sí. El problema del otro era el problema de ellos también. Se amaban unos a otros. Y entonces la lluvia tardía cayó en ese grupito. No fue en la iglesia completa. Cayó en ese grupito. Y ese grupito le dio la vuelta al mundo. Y dice: y con frecuencia, cuando estaba cansado y sediento de compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar apacible, lejos de las sospechas y celos de los airados fariseos. Qué bonito que Jesús se sienta tan feliz de entrar en tu casa. Yo quiero que Él entre a la mía. ¿Ustedes quieren que también entre a la de ustedes? Allí encontraba una sincera bienvenida y amistad pura y santa. Allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas. Qué bonito, qué bien se siente llegar a un hogar y encontrar esa paz que viene del cielo. Yo he estado así, he estado en lugares que son como pequeños campos y he visto cómo incluso señoras me dicen: quédate con nosotros aquí. Y es como tan bonito, y son personas que no tienen mucho dinero y te quieren dar todo. Y quieren dar todo, eso es tan bello y tan bonito. Le oro a Dios constantemente por esas personitas. He conocido personas de esa en todas partes. En todas partes. En mi país, en Honduras, de México, de Estados Unidos,
de un montón de países. Eso es bellísimo, hermanos y hermanas. Qué bonito es eso. Gloria a Dios por todo eso. Incluso de Europa también. Eso es precioso. Muchas cosas extrañas están pasando este 2025. Miren este video. Seguimiento de lo que escuchamos esta tarde de la NASA sobre el misterioso Big Bang que muchas personas escucharon hace 2 días en el este de Tennessee. La cámara de anillo del espectador captó el momento. Escucha. ¿Qué es eso? Bueno, la NASA te dice que hay 6 aquí. Nuestras fuentes de datos muestran que no había signos de bolas de fuego o meteoros en el área en el momento del accidente. Cierre de la cita. Te dijimos que el informe del Fort Rito fue enviado a la oficina del sheriff del condado de Blount. Algunos usuarios de Facebook dijeron que sus casas temblaron después del sonido. Sin embargo, la fuente de esta prosperidad aún no se ha confirmado. Así que el misterio continúa. Continuaremos revisando. Llamamos a todos y a todos los lugares. Nadie, ni siquiera los científicos de la NASA, pueden explicar este ruido extraño. Las actividades de las tinieblas aumentarán este año más que nunca antes. Hace 2 años hice un video llamado 2025, el año de los demonios. Sé que muchos que están aquí los recuerdan. Hoy trataré de resumir algunos puntos de ese video, pero este tema, con Dios mediante, lo haré en 3 sesiones. Satanás ha puesto en el corazón de muchos, e incluso cercano a nosotros, que ignoremos estas cosas, pero la Biblia dice en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja. ¿Ganará ventaja Satanás sobre nosotros? Pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea que si ignoramos sus maquinaciones, Él gana ventaja sobre nosotros. ¿Debemos ignorar las maquinaciones de Satanás? Claro que no. Reprenda a esos profesos cristianos que quieren que ignores estas cosas. Dígale que la palabra de Dios dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. En estos días un niño se cayó de su patineta y cuando lo llevaron al hospital empezó a llorar y empezó a hablarle a Jesús y a su papá. Y muchos hemos quedado impactados. Esto más lo saben en el ambiente americano. Este video se hizo viral en el habla inglesa y muchos hemos quedado impactados. Pero si tú llevas esta visión que tuvo ese niño a la palabra de Dios, te darás cuenta que esas alucinaciones o visiones, si las queremos llamar así, vienen del mismo Satanás y no de Dios, porque los muertos no se comunican con los seres humanos y él estaba hablando con su papá y con Jesús. Su papá está muerto. Los demonios sí falsifican a los muertos para engañar al mundo y hacerles creer que hablan con sus seres queridos muertos que partieron de esta tierra. Veamos el video. You're okay. I'm sorry. Why? I'm a bad kid. No, you're not. You're not a bad kid, I Casey. caused trouble. No, you don't. You just skateboard. You're Deep I breath, love baby. my mom. I miss my mom. Where's my I'm mom? right here. I miss my I'm mom. right here, Kason. Kason. Hi, Jesus. You're so beautiful. He's in a dream. He's dreaming. I want Dave's hot chicken. I think your mama will get you some. Yeah. Jesus, when you coming back? We need you. I need you. Oh my God. I miss you, Jesus. I miss you. Dad, you're so pretty. Hi, Dad. Do you see me skateboarding?
dad passed away a year ago. Oh my god. He is so pretty. He is so pretty. Hola, soy Caitlin. Solo quiero comenzar contando un poco sobre mis antecedentes familiares y lo que hemos vivido. Mi esposo recibió un diagnóstico de cáncer testicular en estadio 4, lo cual fue increíblemente desafiante y marcó un momento muy complejo en nuestras vidas. Mis hijos lo vieron soportar la quimioterapia y fue un momento extremadamente difícil para nosotros. Fue diagnosticado en septiembre de 2021 y falleció el 6 de septiembre de 2022. Fue lo más difícil que mi hijo y yo hemos experimentado. Viendo a mi hijo pasar por el dolor, mi fe en Jesús fue mi línea de vida y durante ese tiempo me volví a las Escrituras para buscar consuelo. Estoy convencida de que Jesús guía mis pasos, permanece conmigo en cada tormenta de sufrimiento, nunca me ha abandonado y continúo sintiendo el amor infinito y la gracia que Él me concede mientras me entrego a Él. La presencia del dolor no equivale a la ausencia de Dios. El dolor es precisamente lo que nos despierta a la conciencia de su presencia. Toda gloria pertenece a Dios. Sí, absolutamente. Otra pregunta es que tenemos muchas cosas pasando. ¿Cómo ocurrió el accidente y qué llevó a su hospitalización? Sí. Entonces, en todo el parque de skate se cayó y se rompió el brazo. Es muy doloroso porque él es mío, él es mi primer hijo con un hueso roto. Esto me genera un pánico terrible y ansiedad profunda. Pasamos 16 horas en el hospital, sin descanso, sin dormir. Fue, sin lugar a dudas, una experiencia desgarradora y de mucho sufrimiento. Necesitan restablecer sus huesos, por lo que tienen que darle anestesia. El hecho de que estuviera anestesiado me asustó. Quiero decir, es muy aterrador para cualquier madre tener que sacrificar a un niño. ¿Recuerda hablar con su padre, su abuelo? ¿Recuerda hablar y haber visto a Jesús? ¿Cómo era Jesús? Sí. Al día siguiente decidí mostrarle el video y de inmediato, al igual que los demás, rompió en llanto. Tanto él como su hermano lloraban desconsoladamente mientras intentaba entender lo sucedido. Le pregunté a Jason si recordaba algo de eso. Su respuesta fue que no tenía ningún recuerdo al respecto. Él no recuerda nada. Simplemente no podía creer que se estaba mirando a sí mismo en el video. Lo único que me dijo fue que recuerda que era realmente brillante. Esto no es ilusión, es necromancía, y la Biblia habla de eso. Sí, puede calentar nuestros corazones, pero debemos tener cuidado debido a Satanás, así es como él trabaja. Él trabaja con la verdad mezclada con mentiras. Él usa nuestros sentimientos para atraparnos. Es por eso que la Biblia dice que el corazón es engañoso. Jeremías 17:9, porque Satanás se aprovecha de nuestros sentimientos. Esto parece muy conmovedor. Se siente como la verdad. Jesús tenía ojos ardientes y se sintió llamado a arrepentirse de sus acciones. Sí, toca nuestras fibras de corazón, pero debemos recordar que es negromanía mezclada con algunas verdades bíblicas. También debemos recordar que es probable que el niño estuviera bajo la influencia de drogas, una puerta abierta para que el enemigo entrara. Todos sabemos lo que significa farmaqueia, brujería, así que no olvidemos estas cosas. Cuando algo toca las fibras de nuestro corazón, entonces es cuando realmente debemos captar esos pensamientos y sentimientos y combinarlos con la palabra de Dios. Si él está viendo a Jesús, entonces está bien. Pero él estaba hablando con su papá, le estaba diciendo a su papá lo hermoso que era, le preguntaba si su papá lo había visto andar en skateboard, le estaba diciendo a su papá que su mamá lo amaba y que lo extrañaban. Esto no es de Dios. No podemos hablar con los muertos y los muertos no pueden hablar con nosotros. Esto es engaño, es una herramienta del enemigo. Cuidado, chicos. Los demonios enseñan y la gente escucha. Ahora bien, inmediatamente al escuchar algo así, la gente dice, bueno, no, la gente no escucha a los demonios porque sabemos que son malvados. Pero en este video quiero mostrarles que los demonios no solo enseñan y hacen que la gente lo escuche, sino que la gente van a un paso más allá y busca enseñanza demoníaca. En segundo lugar, quiero mostrarles cómo se presentan los demonios para atraer a la gente. Y finalmente, les mostraré cómo identificar las enseñanzas demoníacas, ya que no siempre se manifiestan de manera malvada cuando se presentan.
Pero antes de profundizar en estos puntos, si revisan su historia, encontrarán diferentes incidentes y eventos donde la gente fue extraviada por enseñanzas demoníacas impías. Las sectas no son nada nuevo. Una secta puede definirse como una religión o secta religiosa generalmente considerada extremista o falsa, cuyos seguidores a menudo viven de manera poco convencional bajo la guía de un líder autoritario o carismático. La revista The New Yorker publicó un artículo titulado ¿Qué hace que una secta sea una secta? La línea entre el engaño y lo que el resto de nosotros creemos puede ser más difusa de lo que creemos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces has visto algo extraño o incluso demoníaco, pero aún así hay gente que lo apoya? Basta con observar alguna de las sectas documentadas para comprender a qué me refiero. He aquí el caso de Jim Jones, el líder del Templo del Pueblo, entre los 50 y 70. La revista Rolling Stone escribió lo siguiente: hasta los atentados del 11 de septiembre, la tragedia de Johnstown, el 18 de noviembre del 1978, representó el mayor número de víctimas civiles estadounidenses en un solo evento no natural. Es tan inimaginable ahora como lo fue entonces que más de 900 estadounidenses, miembros de un grupo religioso con sede en San Francisco, llamado el Templo del Pueblo, murieran tras beber veneno a instancia de su líder, el reverendo Jim Jones, en un aislado asentamiento en la selva sudafricana. La gente es así, anda siguiendo a sus pastores sin leer la Biblia. También existen otros casos como el de la secta Heaven Gate, que se informó que en la década del 1970, Marshall Harper White y Bonnie Nettles llegaron a creer que eran los dos testigos mencionados en el capítulo 11 de Apocalipsis. Esta secta terminó en tragedia. Estos son solo par de ejemplos, pero la mayoría de los casos repiten el mismo patrón. Hay un líder con cierto carisma que gana una congregación enseñando algún tipo de doctrina nueva. Entonces, los miembros del grupo quedan tan fascinados por este líder que siguen todas sus instrucciones sin cuestionarlas. Y, con frecuencia, esto conduce a la tragedia. Hay muchas personas que se adhieren a enseñanzas demoníacas. Todos conocemos iglesias, ministerios y pastores con miles y miles de seguidores. Tienen grandes templos con una arquitectura hermosa. Hay riquezas y equipos de alabanzas galardonados, pero el evangelio que se predica allí no tiene nada que ver con el arrepentimiento ni con morir al yo. Pero también hay iglesias, ministerios y pastores con congregaciones mucho más pequeñas, equipos de alabanza menos glamurosos y templos modestos. Pero la gran diferencia es que predican a Jesús y el mensaje de los tres ángeles, predican el evangelio eterno, completo y verdadero que está en la Biblia. Prefiero una iglesia en dificultades, predicando la verdad, que estar en una iglesia rica y de mucho glamour, que esté predicando mentiras y me esté halagando, diciendo que me vienen grandes bendiciones y que un futuro grande nos espera, cuando todos sabemos que viene la gran tribulación por ahí. Así que, volviendo a la frase inicial, los demonios enseñarán y la gente escuchará. Esas declaraciones provienen de 1 de Timoteo 4:1 y 2, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Vemos apostasía por todas partes, escuchando a espíritus engañadores. Y hay unos engañadores ahí que son líderes que eso ni se diga. Y a doctrinas de demonios, hablando mentiras e hipocresías. Estamos en esos tiempos, teniendo cauterizada la conciencia. Los demonios no son visibles, no se pueden ver literalmente. Sin embargo, están operando en este mundo. Si los demonios fueran visibles, nadie los escucharía ni se sentaría en su presencia. Así que esto es lo que el diablo hace. Usará a un predicador, a alguien carismático, a alguien que parezca cercano, que parezca cristiano y suene como un cristiano, pero lo clave es que esta persona tendrá un espíritu engañoso y enseñará doctrinas de demonios con gran eficacia. Algunas iglesias son dirigidas por demonios porque su pastor es un falso maestro que presenta doctrinas y creencias que alejan a la gente de la verdad de la palabra de Dios. A menudo parecen ideologías atractivas y seductoras, pero están inspiradas por la fuerza de la oscuridad. Las mayorías de los falsos maestros viven vidas de hipócritas. Hablan de arrepentimiento, pero ellos mismos viven en adulterio. Hablan de dar, pero ellos mismos son materialistas.
hablan del amor, pero sin embargo no demuestran amor de Cristo a quienes lo rodean o a quienes no van con su narrativa. Pero lo que es aún peor es que enseñan una doctrina falsa, una doctrina demoníaca. Y aquí hay algunas maneras de identificar las doctrinas demoníacas. Doctrinas demoníacas, en primer lugar, la mentira del diablo es que debemos deshacernos del supuesto evangelio antiguo de la Biblia y aplicar un nuevo evangelio moderno a nuestros tiempos, tener músicas nuevas. Y yo no voy en contra de tener músicas nuevas, pero tener música mundana, en eso sí que voy en contra. Y miren que yo vengo del mundo del reggaetón. Los tiempos son diferentes, dicen esos pastores. Cuando usted vea a un pastor hablar así, salga de esa iglesia corriendo. El contexto es diferente, por lo tanto debemos adaptarnos, eso dicen. Pero el apóstol Pablo dice en Gálatas 1, del 8 al 9, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del que le predicamos, quede bajo la maldición de Dios. En otras palabras, en algunas Biblias, sea anatema, sea maldito. Como ya dijimos, y ahora lo repito, si alguien les predica un evangelio diferente del que aceptaron, quede bajo la maldición de Dios. En segundo lugar, los supuestos maestros y predicadores razonarán que la única manera de ganar al mundo es hacer que Cristo sea más aceptable para el mundo. Argumentarán que la única manera de lograr que el mundo venga a la iglesia es hacer que la iglesia sea igual al mundo. Pero la Biblia es muy clara al respecto. Santiago 4:4 dice, por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan 15, del 8 al 19 dice, si el mundo los odia, sepan que a mí me odió primero. Si fueran del mundo, los amaría como suyos. Pero ahora ya no son del mundo, sino que yo los elegí de este mundo. Por eso el mundo los odia. Analicemos el impacto de las doctrinas demoníacas. Cuando escuchas doctrinas demoníacas, eres como un barco que navega en agua peligrosa sin una brújula fiable. Estas doctrinas te desviarán del rumbo. Terminará en el camino ancho, en el camino angosto. Terminarás transigiendo con el pecado y justificando tu actitud. Las falsas enseñanzas pueden tener un gran impacto en nuestra fe y vida espiritual. Pueden llevarnos a concesiones morales, creencias destructivas y a alejarnos de las verdades fundamentales del cristianismo. Pueden distorsionar nuestra comprensión de Dios, su amor y su propósito para nuestras vidas. Ahora bien, para protegernos de estas doctrinas engañosas, debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. Siempre se lo digo, debemos estar tan llenos del Espíritu Santo que es el Espíritu Santo quien nos ayuda a discernir que se alinea con la verdad bíblica. Así como un experto en falsificaciones estudia el dinero real para reconocer los billetes falsos. Necesitamos nosotros sumergirnos en la palabra genuina de Dios para reconocer las falsas enseñanzas. Imaginen un castillo rodeado por una poderosa fortaleza. Al construir nuestra fe sobre el sólido fundamento de la palabra de Dios y permanecer vigilantes, nos fortalecemos contra las doctrinas engañosas de los demonios. Hablar de espíritus malignos es algo extraño para muchos hoy en día. Sin embargo, cuando Jesús caminó por esta tierra, expulsó a los espíritus malignos, los reprendió, advirtió contra ellos y lo más importante, enseñó a la gente sobre ellos, enseñó a la gente sobre su existencia y sus tácticas. Pero hoy muchos cristianos hablan abiertamente de ángeles, pero ignoran la realidad de los demonios. Ahora bien, no me malinterpreten, no debemos glorificar a los demonios, pero tampoco debemos temerles. Pero lo cierto es que el ministerio de Jesús incluyó enseñanzas sobre los demonios y encuentros con personas poseídas por ellos. Así que al menos deberíamos ser expertos contra las enseñanzas del reino de las tinieblas. Ahora, Jesús nos dio una enseñanza muy importante sobre los espíritus inmundos en Mateo 12, del 43 al 45. La Biblia dice, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra vacía, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Tal como se lo dije, hay demonios peores que otros. Y entran y moran allí. Hay demonios que tienen jerarquía. Y el estado final de ese hombre es peor que el primero.
así también será con esta generación perversa. Permítame señalar algunas cosas aquí. Somos casas, somos templo, por así decirlo. La Biblia dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo dentro de ustedes? Ahora, una casa limpia, un templo limpio, es aquel donde mora el Espíritu Santo. Un templo sucio es aquella casa que tiene un espíritu inmundo. Ya se lo decía al principio, hay casa donde usted siente esa pesadez porque hay espíritu inmundo. Hay lugares donde usted va y se siente que el ambiente está como pesado. Es porque hay demonios alrededor. Hay algo entre esas personas que realmente le tienen una puerta abierta a los demonios, un espíritu demoníaco. Ahora bien, la Biblia en Mateo 12:44 dice, volveré a mi casa de donde salí. Fíjense cómo el espíritu inmundo se apodera de esa casa del cuerpo. Lo primero que me dice es que los espíritus inmundos tienen intelecto, piensan y en sus pensamientos sí habitan en una casa. Si poseen una persona, se apegan a ese lugar. La persona, según estos espíritus malos, son sus casas. Observen el lenguaje usado en Mateo 12:44. Volveré a mi casa. Ahora, centrémonos en este concepto de un espíritu inmundo que regresa a la misma casa. ¿Han notado alguna vez que alguien que está atado por algo puede ser libre por un tiempo y luego volver a caer en esa misma esclavitud? Será liberado de un problema, una adicción o algún tipo de fortaleza hasta que el demonio regrese a revisar lo que considera su casa. Por eso debemos ser extremadamente diligentes en nuestra relación con el Señor, porque una vez liberados, su casa aún necesita estar ocupada. Si no tiene el fruto del Espíritu Santo en ella, entonces es una casa expuesta. Es una casa que Jesús describió como vacía, barrida y ordenada. Pero esto significa que el espíritu inmundo irá y se llevará consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrará y morarán allí, y el último estado de ese hombre es peor que el primero. Y lo que descubrirás es que cuando se trata de demonios, esa palabra puede evocar emociones muy diferentes, repulsión y miedo en algunos, risa y entretenimiento en otros. Para muchos puede haber curiosidad, para muchos adoración. Una cosa es segura, incluso a medida que la cultura se vuelve cada vez más escéptica, el reino invisible posee un firme dominio sobre la mente de muchos. Durante décadas, la posesión demoníaca y el exorcismo han sido un tema recurrente en la industria del entretenimiento. En 1973, El Exorcista conmocionó al público, se convirtió en un éxito de taquilla e inauguró un nuevo género cinematográfico. Más de 50 años después, se han producido decenas y decenas de películas sobre posesión y exorcismo. Muchas de estas películas se han limitado a usar tácticas impactantes y efectos sangrientos. Otras han promocionado con éxito sus películas oscuras, como basada en una historia real. El género de terror puede ser el hogar más natural para las obras con temáticas demoníacas, pero no es el único. Desde parodias hasta tiras cómicas, Satanás y los demonios se han utilizado a menudo como material cómico. Sin duda, hay diversas razones, pero el entretenimiento demoníaco parece estar en auge. Quizá la gente piense que los demonios son tan solo otra forma de entretenimiento, un cliché entre muchos en el mundo de la fantasía y el mito. Una extraña fascinación puede cautivar a otros. Lo invisible suele tener ese efecto. Un poco de verdad, mucho error e imaginación activa pueden dar lugar a todo tipo de ideas, miedos y reflexiones. Lo que está claro es que muchos desconocen o no comprenden la verdad sobre los demonios. La Biblia arroja luz sobre este oscuro tema, y la verdad de la Escritura pinta una imagen muy diferente a la de la cultura moderna. Todo hoy en este tiempo esa es su cultura, como si la cultura está por encima de la palabra de Dios. Así Satanás tiene engañado a este mundo. Por un lado, los demonios son sin duda más siniestros de lo que Hollywood jamás podrá retratar. Por otro lado, los seguidores de Jesús no deben temer a los enemigos derrotados del Señor. A lo largo de los evangelios y en el libro de los Hechos encontramos múltiples ocasiones en las que Jesús o sus discípulos se encontraron con personas poseídas. A menudo a estos demonios se les llama espíritus inmundos. Las condiciones, los detalles y el impacto de la posesión variaban. Algunas víctimas eran adultos, otras niños. Sí,
Sí, los demonios pueden poseer niños y lo hacen constantemente. A veces un espíritu solitario habitaba en una persona, otras veces varios espíritus lo hacían. La posesión parecía otorgar una fuerza inhumana. Marcos 4:5 dice de un hombre que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él rompió las cadenas y rompía los grillos en pedazos. Nadie tenía la fuerza para dominarlo. ¿Saben por qué? Porque la fuerza era la fuerza de un demonio, no de esa persona. Se lo puedo decir yo, que he tenido encuentro con personas endemoniadas. Y sí, han venido hombres, más de 5 hombres, a agarrar a esa chica y no han podido dominarla. No han podido dominarla. Quédense viendo esta serie de 3 y en una de estas series voy a hablar de ese testimonio. Ya muchos lo conocen, pero voy a repetirlo. Efesios 19 relata un suceso en el que 7 hermanos no cristianos intentaron expulsar a un espíritu maligno. El hombre poseído por el demonio saltó sobre ellos, los golpeó y lo hizo huir desnudos y heridos. La Biblia demuestra que los demonios atormentaban a sus anfitriones y le hacían la vida imposible. Algunos espíritus inmundos dejaban ciegas o mudas a sus víctimas. El hombre poseído por la legión vivía entre tumbas, siempre gritando y cortándose con piedras. Un padre pobre se lamentó ante Jesús de que un espíritu maligno se apodera de su único hijo. Lo convulsionaba y lo hacía gritar y echar espuma por la boca. El padre estaba seguro de que el demonio estaba destruyendo a su hijo. Estas descripciones no son imaginaciones fantasiosas de guionistas de Hollywood, son descripciones veraces de individuos poseídos durante el ministerio terrenal de Jesús. Y no solamente eso pasaba en los tiempos de Jesús, pasa ahora, como ya le he dicho. Yo me he enfrentado a cosas similares. No lo he buscado, no he tenido curiosidad de eso, solamente he estado en el lugar y he chocado con esas cosas. La perspectiva de la posesión demoníaca sería ciertamente aterradora, y sin embargo, el seguidor de Jesús no debe dejarse llevar por el miedo. La Biblia no registra incidentes de posesión demoníaca para atemorizarnos. Estos registros demuestran el odio y la maldad del enemigo, pero aún más resaltan el poder y la victoria de nuestro amado Señor Jesucristo. En muchos relatos del Nuevo Testamento, la Biblia declara que Jesús reprendió a los espíritus inmundos. Jesús no luchó contra los demonios, hizo exigencias que fueron obedecidas de inmediato. Jesús no temía a los espíritus malignos. Los espíritus malignos tenían temor de Cristo. Incluso cuando Jesús confrontó a un hombre que albergaba una legión entera de demonios, estos se postraron ante Jesús y le rogaron que no los atormentara. Esto dista mucho de los demonios representados en la película. Cuando los demonios se enfrentaron a Jesús, supieron que habían sido derrotados incluso antes de que la batalla pudiera comenzar. Jesús dio este mismo poder y autoridad a sus apóstoles. Tú eres uno de sus apóstoles. Él te ha dado esa autoridad a ti también. Cuando Jesús envió a los 12 y luego a los 72, recibieron autoridad sobre los espíritus inmundos. Cuando los 72 regresaron, proclamaron con entusiasmo: Señor, incluso los demonios se nos someten en tu nombre. Lucas 10:17. Jesús respondió: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Confíe en la promesa de nuestro amado Cristo. No tiene que esperar a que llegue la lluvia tardía para tú sentir esto. Jesús no solo estaba derrotando al enemigo, también estaba protegiendo y fortaleciendo a sus seguidores contra él. El libro de los Hechos relata cómo Pedro y Pablo expulsaron espíritus malignos, de la misma manera que Jesús lo hizo, con plena autoridad y victoria segura. Con tal poder y victoria, los seguidores de Jesús no deben tener miedo al enemigo. Sin embargo, sería prudente que los cristianos fueran prudentes en sus acciones. Si bien no debemos temer a Satanás y sus legiones, debemos ser cautelosos con el entretenimiento que se centra en el enemigo y lo glorifica. Para un mundo incrédulo y supersticioso, los demonios podrían ser pasto de un entretenimiento intrigante. Para los seguidores del Señor deben ser reconocidos por lo que realmente son: enemigos que nos odian a nosotros y odian a nuestro Rey, seres a los que no debemos temer, pero seres a los que tampoco queremos glorificar ni entretenernos inconscientemente. A pesar de todo esto,
hubo y hay una batalla más significativa y una victoria más excelente. En definitiva, el objetivo de Satanás no es poseer y atormentar tu cuerpo físico. Su objetivo es tu alma. Su verdadero deseo es separarte de Dios por la eternidad. Pero también aquí Jesús obtuvo la victoria mediante su muerte sacrificial y su resurrección victoriosa. Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y derrotó a Satanás y sus ejércitos. Para quienes están dispuestos a seguir a Jesús, no solo ofrece protección contra la posesión, Él ha logrado la liberación del mismo infierno. Escuché a un pastor compartir la siguiente historia que ilustra las maquinaciones y planes del diablo. Un día, en las profundidades del abismo, el diablo se reunió con todos sus demonios para discutir cómo mantener el evangelio alejado de la gente. Querían elaborar un plan para que la mayor cantidad posible de personas prestaran atención a todo menos al evangelio eterno, el evangelio de los 3 ángeles. Un demonio sugirió que se le dijera a la gente que no hay Dios, que Dios no existe. El diablo lo pensó y dijo: hay demasiada evidencia para eso. Funcionará para algunos que no entienden la lógica, pero la mayoría creerá que Dios existe. Otro demonio sugirió que tal vez deberíamos decirle a la gente que Jesucristo no existió, pero el diablo pensó que había mucha evidencia de la existencia de Jesús. Algunos no creerán, pero muchos conocerán la verdad. Y entonces el tercer demonio sugirió: digámosle que no hay eternidad, no hay vida después de la muerte. Pero el diablo no creyó que eso fuera lo suficientemente fuerte para lograr un engaño masivo. Otros dijeron: vamos a ponerlos en el amor a Cristo para que no prediquen las cosas que vienen en el fin y sean engañados. Pero el diablo dijo que ya hay muchas personas, que hay muchos cristianos que ya lamentablemente tienen este llamado del mensaje de los 3 ángeles. Y aunque es muy engañoso este mensaje, pero no todos van a caer en eso. Haremos esto, dijo Satanás, les daremos a la gente este mensaje. Tienen tiempo para arrepentirse, así que sigan pecando, pueden reconciliarse con Dios más tarde, tienen tiempo para seguir viviendo como quieran, no tienen que preocuparse por Dios ni por cambiar sus vidas ahora, háganlo mañana o después. Y creo que por eso hoy en día asisten a algunas iglesias y no hay ningún mensaje sobre el arrepentimiento, ni sobre el mensaje de los 3 ángeles, ni sobre que la bestia es el papado, ni que el mensaje de los 3 ángeles nos manda a salir de Babilonia, la cual es la iglesia católica, y lo cual es todas esas iglesias en confusión. No predican sobre la realidad que está a punto de suceder en este mundo, donde viene un diluvio y esta vez será de fuego. No les hablan de que hay que arrepentirse y pensar en la salvación con temor y temblor. No quieren hablarle del mensaje de los 3 ángeles porque es un mensaje de juicio. Ellos quieren oír cosas bonitas, que solo le hablen de que van a ir al cielo y que le hablen de un evangelio tibio, un evangelio que le dice que no hay prisa para reconciliarse con el Señor, que la ley dominical no viene ahora, que no escuchen a los alarmistas que andan por ahí, que nunca serán perfectos y que todavía tienen tiempo, que lo hagan mañana o en cualquier momento. Pero querido amigo y querida amiga, ya el tiempo se acaba. Ahora es el momento de tu salvación. Si ya te entregaste a Dios, entrégate mucho más. Si todavía no lo has hecho, ven corriendo. No sabemos qué nos depara el mañana. Me contaron la historia de un hombre ateo. No creyó en la existencia de Dios durante la mayor parte de su vida. En algún momento le diagnosticaron una enfermedad terminal. Un día las cosas empeoraron tanto que los médicos le dijeron a su esposa que se preparara para lo peor. Su esposa estaba a su lado y le habló de la vida después de la muerte. Le aconsejó que considerara entregar su vida a Jesucristo una última vez antes que muriera y que pudiera dormir en el Señor. Afortunadamente, él aceptó a Jesucristo como su Señor y único Salvador. Querido amigo, puede que tú no tengas el mismo final en esta vida. Hay personas que mueren de un momento a otro. Este mensaje lo puse en Facebook hace 3 días y ha pasado del 500,000 de visitas. Yo escribí lo que iba a decir la traducción artificial aquí. Busqué las imágenes y puse esto que van a escuchar aquí en este video. Esta joven llena de vida creyó que disfrutaba su vida ignorando que ese mismo día su corazón dejaría de latir. Mientras se lanzaba al vacío le dio un infarto y murió. Lo malo no es morir. Lo malo es morir sin Cristo.
Mientras estás vivo puedes venir a Cristo y tener vida eterna. Pero cuando mueres, ya no tienes oportunidad. Es hoy cuando debes arreglar tu vida con Dios. Esta señora estaba bailando en la discoteca cuando de momento le dio un infarto y murió. La muerte puede sorprenderte en cualquier momento. Por eso no te afanes tanto y refúgiate en Cristo. No pierdas la oportunidad de estar con Jesús y tener vida eterna. No pierdas las grandezas del cielo por las migajas de este mundo. Este mundo está bajo el sistema de Satanás, porque los seres humanos se lo hemos dado. Pero Dios tiene el control y pronto vendrá a destruir el mundo junto con Satanás y todos aquellos que prefirieron las distracciones de esta vida antes que seguir a Jesús. La Biblia dice en Mateo 24:34, «Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día». No desperdicies el tiempo que Dios te ha dado y entrégate al dador de la vida. Jesús dio su vida para que tengas vida en abundancia. Confía solo en Él. Hoy llega la salvación a tu vida y Jesús te da un nuevo comienzo. No tienes nada que temer porque de Dios viene tu fuerza y poder. Arregla las cosas con Dios porque el tiempo se acaba. Y entonces la pregunta es, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy tomando en serio esto de ser cristiano? ¿Estoy realmente convertido? ¿Soy una persona que ama a Dios de todo corazón? ¿Me parezco al mundo? ¿He dejado el mundo? ¿He cambiado de vida? ¿Realmente soy nueva criatura? Cada día debemos examinarnos y venir ante el trono de la gracia, rogando por el perdón de nuestros pecados. Nuestra primera lucha es contra nosotros mismos. Es por ello que nuestro Salvador nos pide que nos neguemos a nosotros mismos y lo sigamos. La lucha espiritual va más allá de lo que usted se imagina. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Hoy en día se vive un cristianismo a estilo Hollywood. Las iglesias en las sociedades de jóvenes parecen discotecas. Hemos moldeado a nuestro propio Dios y parecemos más a la multitud que adoraba al becerro de oro que una multitud que ama al Salvador del mundo, Jesucristo. El enemigo ha infiltrado hombres perversos para hacer perder a la mayoría. Los mensajes de Dios y los cánticos de Dios molestan al diablo. Si los impíos se sienten felices y no sienten que deben abandonar sus pecados cuando visitan la iglesia, eso significa que tu iglesia está muy parecida a la del mundo. El evangelio corta, es una espada de doble filo. El evangelio tiene que hacer que la persona que no conoce a Dios se sienta mal, que quiera cambiar su vida, que sepa que está viviendo en pecado y que tiene que arrepentirse. Y si ellos no encuentran esto cuando van a la iglesia, la verdad es que esa iglesia le está dando al mundo en la iglesia. El enemigo ha puesto líderes mundanos que no aman a Dios y no tienen miedo dar rienda suelta a sus pasiones pecaminosas, y las actividades que hacían en el mundo ahora la traen a la iglesia. Segunda de Corintios 11, del 13 al 14 dice, porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanitos y hermanitas, esta es una guerra espiritual. La conspiración luciferina comenzó hace mucho tiempo, cuando el arcángel Lucifer, en su pecado de orgullo, intentó usurpar el trono de Dios. Isaías 14, del 12 al 14 dice, ¿cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, porque decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Me sentaré en el monte del testimonio, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Lucifer fracasó y fue arrojado a la tierra con 1/3 de los ángeles. Lucifer se convirtió en Satanás, el Dios de este mundo, y los ángeles caídos se convirtieron en los demonios. La Santa Biblia enseña en Efesios 6:12 que nuestra batalla como cristianos nacidos de nuevo no es contra carne ni sangre.
es decir, contra el hombre, sino contra las fuerzas de las tinieblas, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos poderes demoníacos se conocen en el ocultismo como la jerarquía. Ciertas personas malvadas, poseídas por demonios, conocidas como los maestros ascendidos, pueden transmitir mensajes de demonios a los hombres. Es así, créanme lo que es así. Estos políticos, los demonios les transmiten los mensajes y le dicen qué deben hacer y ellos lo hacen. Alice Bailey fue una de esas maestras ascendidas. Se comunicó con un ser demoníaco llamado Maestro Warkur, quien instruyó a Bailey y a sus seguidores a preparar a los hombres para la reaparición de Cristo. Este es su primer deber, la externalización de la jerarquía, página 614. Por supuesto, el Cristo de Alice Bailey es Satanás, el anticristo venidero, como lo demuestra el hecho de que menciona a Cristo 666 veces en su libro titulado La externalización de la jerarquía. Sí, es cierto, algunas versiones más recientes del libro lo muestran 667 veces, pero el libro original lo menciona 666 veces. Lo hizo a propósito, de acuerdo con la obsesión de los ocultistas, por ocultar símbolos ocultos a plena vista. La jerarquía de poderes demoníacos se está externalizando al mundo actual y en este año 2025. Vemos que ya es normal hablar de yogas y un montón de espiritismos ocultos. Hay iglesias donde incluso practican el yoga. Si la suya hace eso, salga de ahí corriendo porque están invocando a Satanás y a sus demonios. Si en su iglesia abren los brazos de esta forma, de esta manera como está en esta imagen, salga de ahí corriendo porque es la misma forma en que se adoraba al dios Sol en Babilonia. Satanás está preparando al mundo para su aparición como el falso Mesías, y creo que será más pronto de lo que usted y yo estamos imaginando. No se sorprenda que sea este mismo año o en el 2026. La Biblia dice que Dios acortará los tiempos, y si aquellos días no fuesen acortados, dice la Biblia, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:22. Sin lugar a dudas, el tiempo está pasando más rápido, la tierra está rotando más rápido y yo le creo a la Biblia. Pero veamos qué nos dicen los científicos de la NASA. Sabemos que estas gentes son ateos y muy mentirosos y muchos son satanitas, pero aquí concuerdan con que la tierra sí está girando en estos tiempos más rápido que nunca. Veamos este video. Los científicos dicen que la Tierra está girando más rápido este verano. No, realmente está girando más rápido. Aunque los días algo más cortos no siempre se notan, el estándar de 24 horas ya no es tan rígido como solía ser. Vamos a explicar en la respuesta. Los días más cortos llamaron la atención de los científicos. El jueves 10 de julio fue el día más corto en lo que va del año, con 1:36 mph en menos de 24 horas. Esto no es una sola vez. También se espera que los días 22 de julio y 5 de agosto sean más cortos de lo habitual. Mira, el problema es que la rotación de la Tierra no es constante. Se ve afectado por la gravedad lunar, los vientos estacionales y el movimiento del núcleo fundido de la Tierra. Desde la década de 1970, hemos observado un patrón de rotación más acelerado, pero este verano ha sido notablemente más caótico. La diferencia no es algo que los seres humanos puedan sentir, pero es importante para la tecnología. Sistemas complejos como GPS, mercados financieros y redes eléctricas requieren precisión perfecta, y eliminar un segundo puede catastróficamente afectar a tecnologías antiguas. ¿Por qué? Porque mucho es para aumentar el tiempo, no para reducirlo. Este desafío moderno, comparable al caos del problema del año 2000, justifica la alarma en el ámbito del cronometraje. Esa es la respuesta. Definitivamente, hermanitos y hermanitas, Cristo viene. Debemos prepararnos ahora mismito, según el comandante retirado de la Armada William Guy Carr, 1895-1959, en su gran libro titulado La conspiración para destruir todos los gobiernos y religiones existentes. Cuando Franklin Roosevelt fue elegido presidente de los Estados Unidos, estaba tan seguro de que la conspiración secreta para un gobierno mundial alcanzaría su objetivo final durante su vida, que en 1933 mandó imprimir la insignia de los Illuminatis que Jefferson había grabado secretamente en el reverso del gran sello americano, en el reverso de los billetes del dólar estadounidense. Esto era para notificar a los Illuminatis de todo el mundo que los sigilosos Illuminatis ahora tenían el control absoluto de las finanzas, la política y las ciencias sociales estadounidenses. Roosevelt lo llamó el nuevo trato.
De todos los medios que conozco para guiar a los hombres, el más eficaz es un misterio oculto. El anhelo de la mente es irresistible. Adam Weishaupt, fundador de los Illuminati. En la época del antiguo Egipto, estos secretos del ocultismo se conocían como los misterios. Las escuelas de misterios eran populares en el antiguo Egipto y aún existen hoy en día, y se puede encontrar con una simple búsqueda en internet de escuela de misterio. La serpiente, Satanás, en Génesis 3:5, le dijo a Eva que sus ojos, Ajin, que significa singular, un ojo, se abriría si comía del fruto prohibido. Este ojo se refiere al ojo del alma o la mente. La serpiente prometió a Eva que ella y Adán serían como dioses. Esta es la promesa que Lucifer hace a los ocultistas hoy. Hacen casi 6.000 años después, el conocimiento que el diablo prometió para hacernos sabios entre el bien y el mal está representado por los rayos de la luz que emite el ojo que todo lo ve. El ojo representa la conciencia superior, un nivel avanzado de pensamiento ocultista que supuestamente imparte a los hombres la naturaleza divina, es decir, la divinidad. En Secretos Oscuros de la Nueva Era, el Dr. Tesser Mars escribe: la nueva era es una religión universal de brazos abiertos que excluye de sus filas únicamente a quienes creen en Jesucristo y en un Dios personal. Budistas, sintoístas, satanistas, humanistas seculares, brujas, hechiceros, chamanes, todos los que rechazan el cristianismo están invitados a convertirse en miembros de confianza de la familia de la nueva era. Los fieles de distintas religiones y denominaciones deben unirse en un propósito común: la glorificación del hombre. Es por eso que vemos todo este humanismo, donde las personas dicen yo lo puedo porque yo lo creo. Ya hablé en un tema donde hablaba de lo malvado que es el corazón. La falsa religión de la masonería tiene sus raíces en los antiguos misterios ocultistas de Egipto. Por lo tanto, su objetivo principal es reinstaurar estos antiguos misterios para preparar a las masas del mundo para recibir a la bestia y al dragón, pero no con apariencia de dragón, sino como un anticristo cuando venga. Michael Rogers, autor de La espiritualidad de la nueva era, las raíces del movimiento de la nueva era, parte 1, afirma lo siguiente respecto a los símbolos ocultistas. La religión mágico-mistérica del antiguo Egipto ejerció una gran fascinación en el hombre del Renacimiento, la cual se incorporó a las logias recién formadas de la época. Los misterios jeroglíficos se consideraban símbolos del conocimiento oculto. Los símbolos y gestos se convirtieron en un medio para transmitir secretos y verdades. El cosmos se percibía como una unidad orgánica. Estaba poblado por una jerarquía de espíritus que ejercían todo tipo de influencias y simpatías. Las prácticas de la magia se convirtió en una búsqueda sagrada. Esto explica por qué los Illuminatis o la jerarquía, los principados, las sociedades secretas, emplean ampliamente símbolos ocultistas. Los símbolos son poderosos y trascienden cualquier idioma del mundo. No importa el idioma que se hable, todos los reconocen. La jerarquía, el reino de Satanás, se está exteriorizando, dando a conocer mediante símbolos, y mucho más lo está haciendo en este 2025. Ya los saltistas no disimulan para hacer sus símbolos. La venida del falso Mesías, y estoy hablando de la venida del mero falso Mesías que es Satanás, debe estar muy cerquita. El ojo que todo lo ve representa a Lucifer, quien imparte iluminación oculta, como el ángel de la luz, en 2 Corintios 11:13, y lo imparte a sus seguidores. Para los estudiosos de la Biblia, estos son admisiones impactantes y refuerzan la acusación de un anticristo masónico entre nosotros, es a saber, el mismo Papa en el Vaticano. Nuestra sociedad está llena de masones y ocultistas, gentes que le vendieron su alma al diablo, personas que trabajan en televisión, altos dirigentes en la política de todo el mundo, y no solo ellos, también cantantes súper famosos, porque el diablo hace que sus canciones trasciendan. Los que escuchan esas canciones se hacen adoradores de Satanás a través de adorar a esos artistas también. Son esos misterios lo que el Cristo, dice el libro de la reaparición de Cristo en la página 122 de Alice Bailey. Son esos misterios, dice Alice Bailey, los que Cristo restaurará en su aparición. Miren qué engaño, pero sabemos que no es nuestro Dios el que viene, sino un falso Dios. Viene Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y Bailey revela, reviviendo así las iglesias con una nueva forma y restaurando el misterio oculto. ¿Ustedes ven esta nueva forma que está ocurriendo en todas las iglesias hoy en día? Y estos ocultos que parece que están haciendo yoga,
que están invocando demonios, que están meditando para dejar entrar a los demonios a ellos. Todo esto es un nuevo reavivamiento y esto está llegando incluso a la iglesia adventista, sí, a la iglesia remanente. Por eso esto es sálvese quien pueda. Esto es un asunto individual. Debemos buscar a Dios con temor y temblor de manera individual, sin confiar en nadie. Y esto está escrito en la reaparición del Cristo, página 122. Se escribió hace 200 años diciendo que para los últimos tiempos, un poquito antes de venir este falso Cristo, ya esto iba a pasar. Claro, Alice Bailey no dice que es el falso Cristo, ella dice que Él es el verdadero Cristo, pero mentira, es Satanás el que viene aquí. Dice ella, son estos misterios los que Cristo restaurará en su reaparición. Alice Bailey revela, reviviendo así las iglesias con una nueva forma y restaurando el misterio oculto. Por eso las iglesias de nosotros ahora parecen pentecostales. No digo que todos los pentecostales son malos. Hay muchos pentecostales que aman a Dios más que muchos adventistas. Me refiero a la forma de adorar. Bailey da estas revelaciones a través de su maestro canalizando Dugard Curve, un maestro ascendido incorpóreo. Su Cristo es de hecho Satanás en el sentido estricto de la palabra. Y continúa diciendo que estos antiguos misterios fueron entregados originalmente a la humanidad por la jerarquía, de la cual Dugard Curve forma parte, y contienen la clave completa del proceso evolutivo, oculta en números, rituales, palabras y simbolismo. Estos velan en secreto del origen y el destino del hombre, describiéndole mediante ritos y rituales el largo camino que deben recorrer para regresar a la luz. Esto está en la página 121 al 122. Fíjense, estas cosas que ellos hacen son ritos secretos, evolutivos, numerologías secretas. Miren esto, y esto los vemos constantemente. Y a los que Dios despierta para hablar sobre esto, ¿sabe cómo lo llama el mundo? Teórico de conspiración, o alarmista, o sensacionalista, o amarillista. Así lo describe el mundo y muchos perdidos dentro de la iglesia. Por favor, hermano y hermana, comprenda que la jerarquía mencionada en la cita anterior se refiere literalmente a demonios. Satanás es el dios de este mundo malvado y como tal lo controla reclutando hombres y mujeres. Ya le dije en Ojos Bien Abiertos que lo voy a volver a hacer. Hay un hermanito que me pide hacerlo nuevamente. Y sí, en el nombre de Jesús voy a hacer de nuevo ese tema. Tal como intentó reclutar Satanás a Jesús, él sigue reclutando hoy. En Mateo capítulo 4, del 1 al 10, Satanás trató de reclutar a Jesús. Oigan eso, trató de reclutar al que lo creó, pero fracasó. Millones de personas insensatas han vendido sus almas al diablo a cambio de abundantes riquezas y placeres en esta vida terrenal. Este es el método principal utilizado por los Illuminatis para mantener su poder, utilizando el amor al dinero como medio para reclutar súbditos leales. En 2014, al menos la mitad de los miembros del Congreso eran millonarios. En 2012, al menos 72 miembros del Congreso tenían un patrimonio neto de $10 millones o más. En tu país, yo estoy seguro que hay políticos que entran pobres y salen ricos. Y a veces tú te preguntas, ¿pero por qué cuando eran pobres y querían el puesto decían que iban a hacer tal cosa y después que entran ahí ya no la hacen? ¿Saben por qué? Porque le ofrecen muchísimo dinero para que no tomen esa iniciativa que querían. Y no solo eso, sino que también le venden su alma a Satanás. Muchos de ellos, no digo todos, pero la gran mayoría. Y nada les pasa porque estas sociedades secretas encubren todo esto. La ONU es la principal compañía que arregla todas estas cosas. Da asco ver a nuestras iglesias haciendo cooperaciones con una compañía tan diabólica como la ONU a través de ADRA. Ciertamente, el amor al dinero es la raíz de todo mal, pero estos locos no entienden. Es por eso que debemos predicar, hermanos y hermanas, a tiempo y fuera de tiempo. Durante 2000 años ha sido la cabeza suprema de la iglesia invisible, la jerarquía espiritual compuesta por discípulos de todas las religiones. Este es Alice Bailey hablando, la sacerdotisa de la ONU y a la que Satanás le daba estos mensajes. Reconoce, oiga que esto, dice que el que viene, que es Satanás el que viene, este no es mi Cristo. Reconoce y ama a quienes no son cristianos. Oiga esto. Esto es una postura totalmente ecuménica. Por eso vemos este ecumenismo en todas las iglesias.
Dice, pero mantienen su lealtad a sus fundadores, oigan, a Buda, a Mahoma y otros. No les importa la fe, si el objetivo es el amor a Dios y a la humanidad. Vaya, Satanás está pidiendo que ames a Dios y a la humanidad. ¿Qué cosa? La gente cree que Satanás es tonto y que él no es inteligente. Recuerde que la Biblia dice que los ángeles son mayores que nosotros y él engañó a la tercera parte de los ángeles. ¿Qué será de nosotros? Cada vez que veo que alguien dice lo que dijo esta mujer diabólica, y son personas la mayoría que veo de la iglesia decir esto, lo que importa, el objetivo es el amor a Dios y a la humanidad. Esto lo está diciendo esta señora a quien el diablo le está transmitiendo un mensaje. Y eso da tristeza, porque cada vez que veo cómo una mujer diabólica dice que lo que importa es el amor, me duele tanto escuchar incluso a hermanos y hermanas de nuestra iglesia decir las mismas cosas. Fíjense cómo son apoderados del mismo diablo y ellos mismos no se dan cuenta. Lo que importa es el amor, no hablen de profecía. ¡Wow! ¿Cómo duele escuchar eso? De hecho, hay una pastora adventista que dice que no nos centremos incluso en el libro de Daniel. Veamos lo que dice esta pastora adventista. Just like good Adventists, always worried about the prophecy, but never worried about the people. Watching what the Pope is doing. Oh, the Pope is American now. The Pope is from Chicago now. Oh, what is this gonna do? Is the Pope gonna be friends with Trump? Is this gonna bring in the Sunday Blue Law? Who cares? Who cares? There's people that are dead in our communities. When are we going to turn off the Daniel and Revelation seminar and start feeding and reviving the dead churches in our conference, reviving the dead marriages in our conference, reviving the dead children in our conference, reviving the dead people in our conference? Lo sorprendente es que Jesús les dijo a sus discípulos que en el tiempo del fin deben leer mucho más el libro de Daniel y entenderlo. Y esta pastora de Satanás le está diciendo que en el tiempo del fin, en estos tiempos del fin que estamos viviendo, al pueblo de Dios ella le está diciendo que no lo hagan y que vayan más tras los pobres, igual que Judas. Ah, Señor, ¿por qué permitiste que derramaran ese perfume? Era mejor vendérselo a los pobres. ¿Por qué no hicimos la misión? Sí, hoy en día se sigue diciendo lo mismo. Veamos qué le dijo nuestro Rey de Reyes a los discípulos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese es el verso 14. Pero miren aquí en el verso 15 que le dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, fíjense cómo Jesús le está hablando del fin. Y le habló incluso que cuando vean la desolación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Pero tenemos una pastora adventista diciéndonos que no le prestemos atención a Daniel. Vaya cosa. Por eso no creo en nadie, solo creo en mi Cristo, en mi amado Jesucristo. Sí, porque ahora decir el Cristo en estos tiempos puede entenderse como que me estoy refiriendo a Satanás, porque él viene haciéndose pasar por Cristo. Así que ya hay que decir Jesucristo, hay que decir la palabra completa. No creo en nadie, solo creo en Jesucristo. ¿Cómo puedo creerle a presidentes de la Conferencia General cuando dejan pasar todo esto? Estoy seguro que si uno de ustedes fuera un presidente de la Conferencia General y pasa algo así, yo estoy claro, hermanitos y hermanitas, que ustedes despedirían a esta señora inmediatamente. Despedirían a esta diabólica que no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Esta es parte de esta nueva era, donde buscan convertir a la iglesia adventista en una iglesia carismática y llevar al lago de fuego a los dormidos igual que ella. Sigue diciendo la cita de esta bruja de Alice Bailey. Ya terminé con esta pastora ciega. Si los hombres buscan al Cristo que dejó a sus discípulos hace siglos, no reconocerán al Cristo que está en proceso de volver.
El Cristo no tiene barreras religiosas en su conciencia, no le importa la fe que cada uno tenga. Fuente Alice Bailey, La reaparición de Cristo. Fíjense qué palabra dice esta señora aquí. Al Cristo no le importa la fe ni la religión que cada quien tenga. Ecumenismo puro. Ecumenismo puro. Ecumenismo puro. Como acabas de ver claramente, el objetivo satánico de Alice Bailey es unir a las religiones del mundo bajo el paraguas ecuménico del amor a Dios y a la humanidad. Por eso Ted Wilson dijo que la iglesia debe basarse en la misión, que no hablemos de los pinchazos ni que ellos se vendieron a la ONU y que no le hagamos casos a los teóricos de conspiración, que nos centremos en la misión, tal como dijo esta pastora, tal como dijo Alice Bailey. Vamos a centrarnos en la misión, vamos a aceptarnos con amor todos, pero no en la misión de predicar el mensaje de los 3 ángeles, donde se le dice a la iglesia católica que es Babilonia. No, eso nunca lo verás. Es a la misión de mantener al pueblo de Dios dormido dándole leche, hablando del amor al prójimo, mientras negamos los otros primeros 4 mandamientos que son primero, los mandamientos de nuestro Dios. Y el mensaje de los 3 ángeles enviado por el mismo Jesucristo, el cual es el Evangelio eterno. Voy a decir lo que Dios me dice que diga sin importar si a usted le agrada o no. A Satanás no le importa a qué religión pertenezcas, siempre y cuando lo adores a él, el dragón y su anticristo, la bestia, el papado y su día de reposo domingo, en lugar de a los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado y el testimonio de Jesucristo. Todo lo que acabo de compartir contigo es un cumplimiento de la conspiración luciferina que comenzó hace mucho tiempo en la eternidad, cuando Lucifer intentó tomar el control del cielo. Ahora ya conoce los fundamentos del nuevo orden mundial. Es porque es el plan de Satanás para un gobierno mundial y su aparición en el mundo entero. El mundo sin Dios se está preparando para recibir a Satanás, falsificando a Jesucristo como el Mesías. Vivimos en el fin de los tiempos de las profecías bíblicas. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne y debemos estar bajo las alas del Altísimo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. La guerra espiritual y la liberación son temas no muy populares dentro de muchas iglesias, incluyendo la nuestra, y hay un espiritismo por todas partes. Ustedes no se imaginan los hogares que Satanás tiene destruidos, cómo los niños están siendo poseídos, cómo entran en convulsión, cómo actúan de maneras raras, y es porque no quieren prestarle atención a esos temas, y no porque esos temas no sean bíblicos, pues todos hemos leído en los evangelios que Jesús expulsó demonios de aquellos que sufrían enfermedades y padecimientos crónicos. Lo no atractivo de la guerra espiritual y de la liberación se debe en buena medida porque la mayoría de nosotros, o sea los creyentes, huyen de todo aquello que representa lidiar en contra de los demonios o las manifestaciones de estos. El problema es que para luchar esta batalla debe estar lleno del Espíritu Santo. No puedes estar en la carne. Los seres humanos estamos todo el tiempo en la carne, tenemos pensamientos pecaminosos todo el tiempo debido a todo lo que bombardea nuestra mente diariamente. Cosas que vemos y escuchamos abren una puerta a estos feos pensamientos, pasiones pasadas que todavía permanecen en nosotros o herencias de nuestros padres que nos han marcado y que en el pasado hicimos muchas cosas mientras estuvimos en el mundo y estas cosas nos siguen atormentando. Muchas veces esos pensamientos pecaminosos llegan a nuestras mentes sin incluso desearlo. Si revisamos detenidamente las escrituras, veremos que la liberación fue una de las funciones principales que Jesús delegó a sus discípulos, y los discípulos eran personas con pasiones igual o peor a la de nosotros. En Mateo 10:8 leemos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Estas son funciones que aún mantienen su vigencia hoy en día para todos aquellos que son llamados al reino de Dios, principalmente aquellos que ejercen una función de ministerio. Este llamado es para todo aquel que ha aceptado a ser discípulos de Jesucristo. No crean que es solo para pastores o ministros, es para todos los discípulos de Cristo. Y si tú eres un siervo de Cristo, eres uno de ellos a quien se le hizo este llamado. Así que no hay excusa. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da por gracia. Mateo 10:8. El apóstol Pablo define la guerra espiritual y la liberación como la operación de la potencia de la fortaleza del Señor, operado por el Espíritu, pero ejercida por la fe.
lo que significa que lo único que tiene que saber el creyente es cuál es la voluntad del Señor y establecerla con la autoridad de la fe, sabiendo que Satanás y los demonios miran en el creyente a un hombre que posee el Espíritu de Dios y Dios le ha dado autoridad para expulsarlos. Cuando conocemos a Dios de cerquita, podemos distinguir cuál es su voluntad en momento cuando nos enfrentemos frente a una persona endemoniada. Una vez que haya personalmente tenido un encuentro con Dios, nadie será capaz de quitar tu creencia sobre Él. Incluso el reino de las tinieblas reconocerá que no eres un cristiano de esos comunes y corrientes que existen hoy en día, pero te advierto que puedes sacar demonios y eso no te garantiza la salvación, pero es una de las señales que Jesús dijo que seguirían a sus discípulos. La preparación para la guerra espiritual y la liberación no basta con decir que Satanás está derrotado, no basta con decir que Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Es necesario que quien opere en ella viva en la fe, que conozca la voluntad de Dios y que conozca la obra de Jesús en la cruz. Es el entendimiento de lo que significa todo ello como parte de la gracia de Dios lo que le otorga la autoridad al creyente, como fue establecido por Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús enseñó a sus discípulos en la práctica diaria a base de la multitud de casos de liberación que trabajaron juntos. Tantos casos que, en una referencia directa de Marcos, él asegura que en ocasiones Jesús y sus discípulos no tenían ni siquiera tiempo para comer. Los escritores de los evangelios no hicieron muchas referencias directas a instrucciones de Jesús sobre la guerra espiritual y la liberación. Las pocas referencias directas que tenemos, sin embargo, nos enseñan que los demonios no salen por voluntad propia, que los demonios tienden a volver al lugar de donde fueron echados, que la falta de entendimiento y desobediencia a las instrucciones de la palabra de Dios provoca un movimiento demoníaco en el ambiente de la persona y que hay géneros, familias de demonios que no ceden fácilmente a la reprensión, que este género solo sale con ayuno y oración, en cuanto a que hay géneros de demonios que solo pueden ser expulsados por oración y ayuno. Con esta instrucción, Jesús estableció la necesidad de que el discípulo se someta periódicamente a tiempos de ayuno y oración. En la experiencia diaria, he encontrado que la instrucción se ha interpretado a la inversa, que es el afectado a quien se debe someter a ayuno, lo cual contradice la instrucción. El ayuno no es en sí un recurso ni material ni espiritual. El ayuno no tiene poder para transformar las cosas, ni es capaz de hacer que las cosas se inclinen a su favor. Nadie es más fuerte espiritualmente tan solo por ayunar. En términos naturales, el valor del ayuno depende de la actitud de la persona y lo único que logra es fortalecer la resolución que lo movió a ayunar. En cuanto a uno que vive por la fe, el ayuno tiene el significado de mostrar por su acto que depone de su propia autosuficiencia para esperar del Señor la salvación. No obstante, para poder entender el porqué de la instrucción de Jesús, tenemos que auxiliarnos de la definición que Dios mismo dio en Isaías 58 acerca del significado del ayuno. En ellas leemos acerca de 3 propósitos. El primer propósito es que quien ayune se vacíe a sí mismo de todo lo que representa su propia personalidad. Leamos los versículos 3 y 4 y luego explicamos. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y de todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 3 y 4. Los versículos claramente manifiestan que quien ayuna busca su propio propósito personal. El ayuno no tiene trascendencia, pues su voz no es oída en el cielo. Ayunar significa vaciarse a sí mismo de toda actitud de autosuficiencia y aprender a confiar y esperar en el Señor. La mayoría de las personas siempre ayunan para propósitos que le benefician a ellos mismos. Muy raramente se ayuna por alguien. Padres que me escuchan, por favor ayunen por sus hijos que han dejado a Dios. Jóvenes, ayunen pidiendo a Dios una total consagración. Hermanos y hermanas, ayunen para que de Dios venga fuerza sobre nosotros para mantenernos en pie cuando empiece esta crisis que está a punto de empezar. De nada nos vale escuchar todas estas cosas si no rendimos nuestro ser en oración y ayuno a nuestro Dios. Hay mucha gente que le encantan escuchar estas cosas y le encanta saber de todas estas cosas y mirar lo que está pasando, pero no quieren cambiar sus vidas y entregarse plenamente a Jesucristo. El ayuno tiene el propósito de debilitar la carne, entiéndase la personalidad autosuficiente, pues quien no aprende a confiar en el Señor y a esperar a su intervención,
no puede vivir según la fe. En la primera epístola de Juan también leemos: si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Así que el ayuno tiene el propósito de quitar todo rasgo satánico que aún permanezca en la persona, y esto debe ser un acto consciente para que el ayuno produzca beneficio. Ningún cristiano puede liberar a otro si él no es libre antes. De lo contrario, se corre el riesgo de que la contaminación en el infectado se incremente al máximo por la irresponsabilidad de ese cristiano. Le hablo esto del ayuno, hermanitos y hermanitas, porque es muy importante para tener esta guerra espiritual. El tercer propósito del ayuno es hacernos conscientes de que Dios nos demanda que busquemos el reino de Dios y su justicia. El ayuno establece la demanda de hacer justicia como mérito para establecer liberación. No se puede liberar a nadie sin antes hacer estos actos de justicia en otros. Leamos Isaías 58:6 y explicamos: ¿no es el ayuno que yo escogí? ¿No es que tú parta el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? El ayuno establece la demanda de hacer justicia como mérito para establecer liberación. No somos salvos por obras, pero la fe sin obra es muerta. Debe existir un amor hacia los demás, y entonces nuestro Padre que lee los corazones obrará en amor el milagro, o echará fuera a Satanás y sus ángeles si lo pedimos con fe en el nombre de Jesús. La enseñanza de que es necesario hacer actos de justicia como mérito para establecer la liberación en otros es una enseñanza establecida desde el Antiguo Testamento. Leamos en el libro de Deuteronomio: y harás lo recto y bueno en ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Deuteronomio 6:18. Dios estableció sus estatutos, decretos y mandamientos para dar instrucción por ellos a su pueblo de cuál es su carácter y voluntad divina. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en tierra de Egipto. Deuteronomio 10, del 17 al 19. Así que, en conclusión, el ayuno tiene el propósito de que nos vaciemos de la personalidad autosuficiente y sepamos esperar en la provisión de Dios. Tiene el propósito de debilitar la carne para que sean desechadas todas las contaminaciones adquiridas, materiales y espirituales. Tiene el propósito de quitar todo rasgo satánico que aún pueda existir por causa de la pasada manera de vivir, y el propósito de hacernos conscientes para reevaluar nuestros actos de justicia. Una vez entendido el significado y valor del ayuno, debemos entender ahora por qué Jesús instruyó a sus discípulos sobre que este género de demonios no sale sino por oración y ayuno. El proceso de liberación es como sigue: los demonios no salen por su propia voluntad. En la liberación, todo demonio opondrá resistencia hasta el agotamiento para evitar que lo despojen del cuerpo que han ocupado. Por lo general, los demonios se sujetan de las manifestaciones de la carne del cuerpo que han habitado. Es como si tirasen anclas de la carne del cuerpo para fijarse en ella. Pero la fortaleza de la fe en Jesucristo, en quien Él usa para hacer la liberación, hará que finalmente ellos sean expulsados. El género de demonios que no sale sino por oración y ayuno opera de forma diferente al resto. Este género de demonios se sujeta tanto a la carne del cuerpo del infectado como a la carne del cuerpo de quien ministra la liberación. Si quien ministra la liberación no se ha vaciado a sí mismo de la personalidad de autosuficiencia, ni ha doblegado su carne a la obediencia de Cristo Jesús, ni ha quitado de sí todo rasgo de Satanás en él, ni tiene obra de justicia que ameriten su labor de liberación, no podrá expulsar a estos demonios, pues el demonio está anclado a la carne de su propio cuerpo. Bajo esas condiciones, el demonio no saldrá. La enseñanza es clara. Los demonios saben muy bien quiénes son aquellos verdaderos discípulos de Dios. Oremos y ayunemos, hermanos y hermanas, volvamos a los principios de la palabra. Este fue el fundamento de la iglesia que Jesús estableció en Jerusalén sobre sus 12 discípulos. La iglesia que el Señor llama el cuerpo de Cristo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, verso 42. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo:
tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Hechos 10, verso 4. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Hechos 10, verso 30. Y habiéndole constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. Hechos 14, 23. Hermanos y hermanas, no importa las veces que ayunes, si no lo haces con la intención de acercarte a Dios, de nada valdrá. Dios no busca que pase hambre para que Él te bendiga con su presencia. Nuestro Padre no se goza de eso. Él quiere que actúe como su Hijo lo hizo, que nos amemos los unos a los otros. La lluvia tardía no caerá sobre personas que andan señalando a todos los hermanos en la iglesia. La lluvia tardía caerá sobre aquellos hermanos y hermanas que van y oran por esas personas que ellos ven mal en la iglesia en vez de criticarlo. Debemos pedirle al Padre que nos ayude a ser como su Hijo Jesucristo. Debemos amar, estar a su lado y hablar de Él a los demás. Debemos perdonar a quien nos hizo daño y dejar que sea Dios el que pague. Debemos orar para que Dios controle nuestras iras. Debemos buscar a Dios como nunca se ha buscado, porque vienen tiempos difíciles como nunca ha habido desde que existe la tierra. Ni siquiera los profetas ni los discípulos de Cristo se enfrentaron a tiempos similares como los que nos tocarán a nosotros enfrentarnos. La lucha se aproxima de manera muy rápida. Donald Trump y muchos otros saben que todo esto pronto se acaba. Ahora es el tiempo de buscar a Cristo, más que nunca antes. Ellos están siguiendo el guión y el mundo cree que es asunto de política. Esto no es asunto de política. Ellos reciben voces de los demonios para preparar al mundo para encontrarse con Satanás. Dios nos está llamando a despertar. El tiempo se acaba. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Dios, eterno Padre Celestial, oh mi buen Dios, gracias por este mensaje. Padre, no me quedan salivas en la boca, pero realmente Dios, te agradezco que me has dado la fuerza de continuar hasta ahora. Mi Dios, yo te suplico, en el nombre de Jesús, Señor, te suplico que tu presencia esté con cada uno de nosotros, que nunca nos abandone, Dios, que nos ayude a ver espiritualmente todo lo que se mueve alrededor. Padre, que no permita que el enemigo nos toque, Señor. Señor, aléjalo de nosotros. Ayúdanos a permanecer en ti, Padre. Señor, te necesitamos. Queremos ser fieles a ti. Padre, ayuda a aquellas personas que están pasando por problemas difíciles. Ayuda a su salud mental, Dios, porque esa es la primera causa que el enemigo provoca en el ser humano, la salud mental, Dios. Ayuda a todas las personas, Dios, en su salud mental. Hazle ver, Dios, que ellos deben poner todas sus cargas en ti. Ayúdanos, Dios, a buscarte de todo corazón. Señor, ayúdanos a que nada nos aparte de ti. Ayúdanos, Dios, a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor Jesús, por favor, te lo suplico, a que podamos, Dios, dar la vida por ti. Padre, por favor, danos la fe de tu Hijo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.